Estamos grabando, espero que hayan tenido una buena pausa. Y estamos en la segunda hora de una lección de repaso. Ok, estamos transmitiendo y grabando. Ok. Terminamos la hora hablando repasando la diferencia entre la filosofía. Queremos siempre predicar con esa filosofía positiva, pero puede haber distintos métodos de organizar el material. Comparto con ustedes lo que hice ayer y verán mi bosquejo. No siempre bosquejo con este detalle, a veces quizás con más detalle. Honestamente depende de la semana. Menciono ahí el tema. Okay. El título no es tan importante, eso se puede cambiar. El título, está bien tener un título, pero el título no es tan importante. El tema, estoy hablando de la resurrección de Jesús o cómo te debe cambiar la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es muy general, es un tema. Okay. Déjenme ver por las dudas que no me esté llegando un mensaje que tiene que ver con la clase. Ok. ¿Se acuerdan que las palabras significan distintas cosas dependiendo del contexto? En este contexto, cuando digo tema, estoy haciendo una diferencia entre tema y un mensaje. El mensaje comunica un pensamiento completo. Un tema es más general, ¿verdad? Ahora no estoy hablando de un sermón temático o expositivo. Estoy hablando estoy usando la palabra tema como la idea general, la resurrección de Jesús. Es el tema. O más específicamente, pero todavía no totalmente claro, cómo te debe cambiar la resurrección de Jesús. Es el tema general del mensaje. Vamos a hablar después de introducciones, pero de paso, ya que estamos, les comparto lo que veo como el problema que está tratando el sermón. Es que la realidad de la resurrección no siempre afecta nuestra vida como debe hacerlo. Esas siglas SC tiene que ver con el problema humano. Es una frase que usa un autor, Bryan Chapell, el enfoque en la condición caída. El segundo semestre, si Dios quiere, vamos a usar su libro. Pero se enfoca en el problema humano. Hubo una situación histórica, un problema que estaba tratando el autor, quizás hay un problema en el corazón, sea de inconverso o creyente. El sermón está tratando de lograr un propósito que está conectado con ese problema. Quiero dar esperanza. Y el mensaje principal, el tema general, pues la resurrección o cómo te debe cambiar la resurrección. Y lo que puse como el mensaje principal, deja que la resurrección de Jesucristo te cambie. Todavía no he dado toda la información, pero ese es el mensaje. ¿Alguien tiene una pregunta o estoy escuchando ruido? Además, quizás vamos a mutearnos si no estamos. Ok, si quieren participar, adelante.
pero a veces hay ruidos. Ok, deja que la resurrección de Jesucristo te cambie. Yo anticipo una respuesta, una interrogativa, una pregunta. ¿En qué esferas? Y el sermón va a contestar. Pero no entendí eso. ¿En qué esperas? ¿Cómo? ¿Cuál sería el mensaje principal? El mensaje es: deja que la resurrección de Jesucristo te cambie o cambie tu vida. Y ahí hay como un cuestionamiento de qué forma me podría... Claro. ¿En cuántas esferas de tu vida debe cambiar la resurrección? Todas, ok. Pero vamos a tocar dos puntos, dos esferas de vida en que tú debes dejar que te cambie la resurrección de ¿Eso qué Jesús. sería? Donde decís que vamos a hablar de las dos esferas, que sería Transición. Estoy transicionando, una transición al bosquejo en sí, al mensaje en sí. Y en vez de decir 2 puntos, queremos estar siempre diciendo puntos, son 2 esferas. Esa es la palabra clave. Cada punto es una esfera de vida. ¿Ok? Deja que la resurrección de Dios, de Jesucristo te cambie, dándote victoria sobre el pecado. Estamos en la esfera de la tentación, el pecado, y estoy tratando el pasaje Romanos 6, que ya que he sido unido con Cristo, implica que también unido en su resurrección, no tengo que hablar, no tengo que andar en pecado. Fui resucitado con él. La segunda esfera es que la resurrección de Jesús y también la ascensión de Jesús me debe dar confianza para testificar. ¿Y por qué digo eso? Bueno, Mateo 28, el Cristo resucitado aparece y dice: por tanto, hagan discípulos. Ok, ¿cuántas esferas puede haber o puedo haber tocado? Muchos, y podría haber usado mi imaginación. Deja que la resurrección de Jesucristo cambie tu relación con tu vecino, cambie la manera que hables con tu mascota, cambie la manera que manejes. O sea, puedo haber usado mi propia imaginación, pero creo y espero que esos pasajes bíblicos bien entendidos realmente sí presentan verdades bíblicas de cómo la resurrección de Jesús debe afectarme a mí, me debe dar victoria sobre el pecado, me debe dar confianza en testificar. Así que fue un mensaje temático, porque estoy hablando del tema de la resurrección de Jesús y cómo debe afectarte. Estoy basándome en varios pasajes bíblicos que en un sentido lleva más trabajo, porque tengo que entender esos pasajes. Quizás no perfectamente, pero tengo que asegurarme de que no esté diciendo algo que no está ahí. Y es positiva o filosóficamente, espero que fuera, y creo que fuera positiva la predicación. Estaba predicando lo que dice el texto. Pero verdades organizadas temáticamente, temas organizados temáticamente. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, Matías. No sé si va mucho con el tema, pero en cuanto a la exposición temática, entonces lo que puede pasar es que unimos, porque partimos de un tema, ¿no? Y unimos versículos a partir de nuestro conocimiento. Y obviamente esperando que el Espíritu Santo obre. Pero ¿cómo sabemos cuándo es el Espíritu Santo que obra y no somos nosotros que por una idea no propia queremos llegar a ponerlo así en la predica? No sé si se entiende.
¿Cómo diferenciar entre, sobre todo porque pasa en una predicación temática, pero puede pasar en una expositiva, pero cómo diferenciar cuándo es el espíritu que obra y no nosotros que forzamos o que ponemos nuestra propia visión del mundo en la predicación? Estás hablando por ejemplo, en este sermón, armar esas dos esferas como dos puntos, o Sí, Unir. esto también se puede estar, no se me ocurre ahora, pero en otras, no solo en la forma que armamos el bosquejo, sino en lo que decimos, capaz hacemos una relación entre pasajes que no está ahí, ok, capaz ponemos en un tema un pasaje que en realidad capaz habla del tema, pero no es pertinente para lo que vamos a hablar, ¿sabes? No sé, ok, pensando en cómo sí, distinguir entre eh, nosotros mismos nos estamos autoconvenciendo de que vamos bien, porque como esa sensación que tenemos de cuando el Espíritu Santo obra, cómo distinguir qué es eso y no qué es que nosotros nos estamos autoconvenciendo. ok. Voy a tratar de resumir la pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos llegando a conclusiones correctas de que el texto significa esto? El Espíritu Santo me está abriendo los ojos para ver el significado de este texto, que es lo que queremos. ¿Cuál es la diferencia entre eso y ser autoengañado? Quizás pienso que el Espíritu Santo que me está llevando a esta conclusión y no lo es. Y en la pausa estuvimos hablando con el otro, Matías, sobre ese tema de cómo si es posible llegar a una total seguridad de que estoy afirmando doctrina totalmente correcta, cuando hay otros hermanos que ven ciertas doctrinas de otros ángulos. Y creo que la respuesta está conectada, o sea, las dos preguntas están conectadas. El problema, son varios problemas en su estudio. Un problema es nuestra propia carne. Y si somos honestos, nos autoengañamos. Y si bien tratamos de abrir la Biblia y leerla y aceptar lo que dice, honestamente, mi carne quiere que diga otra cosa. Mi carne nunca quiere que diga lo que dice. O si quiere que diga lo que dice, suele ser para imponerlo sobre otra persona. La carne no quiere someterse a la ley de Dios, dice Pablo. Y esa carne se queda contigo. Y es la lucha eterna. Eterna no, gracias a Dios. La lucha hasta nuestra glorificación, hasta que veamos a Jesús. En este cuerpo, la carne, que no es el mismo, el cuerpo y la carne no son lo mismo, pero la carne está con nosotros. Esa parte que no quiere someterse a Dios y quiere que la Biblia diga otra cosa. Y eso puede ser aún si estoy lidiando con dos interpretaciones. Tengo una preferida. Y está siempre esa posibilidad de autoengañarme. Ese es un problema. Otro problema es que no tengo todos los datos. Si bien he leído toda la Biblia, estoy tratando de comparar escritura con escritura, quizás no estoy tomando en cuenta una escritura. Quizás no entiendo una escritura y pienso que esa escritura me está guiando en la interpretación de esta que estoy estudiando. O estoy aplicando los principios de interpretación, pero no de forma consistente. Quizás no estoy tomando en cuenta una cuestión cultural o un significado de una palabra que puede ser importante. ¿Ok? ¿Cómo sé si lo que estoy viendo en el texto realmente está ahí? El Espíritu Santo me está llevando a
a esa conclusión. Quiero destacar el hecho de que lo que quiero es ver lo que dice el texto. El Espíritu Santo no me va a llevar a una conclusión que no está en el texto. Así que estoy buscando bases bíblicas, pistas en el texto que me lleva a una conclusión. Si puedo basar mi conclusión en el texto, ando bien. También, cuando llego a una conclusión, entendiendo que fue el Espíritu Santo que me llevó a esa conclusión, viendo base bíblica para llegar a esa conclusión, quiero después, en ese momento, comparar lo que dicen otros hermanos. Lo que quiero hacer en lo posible es armar hombres de Dios, pastores que han invertido su vida en estudiar la Biblia, que tienen testimonio de ser piadosos, de conocer a Dios, de amar a Dios. Yo quiero armar un grupo de ellos sobre mi mesa y hablar con ellos. Si decís, no tengo acceso a ese lujo. Eso es lo que son los comentarios. Los comentarios bíblicos no son inspirados, pero sí son buenos. Estoy comparando lo que han visto hombres más sabios que yo, que han andado con Dios, que tienen otra perspectiva, que también están llenos del Espíritu Santo. Y si veo que 3 o 4 de esos hermanos están entendiendo un pasaje bíblico de una forma, y yo tengo esta nueva interpretación que me parece espectacular y que me daría un tremendo sermón para el domingo, cuidado, es muy probable que no fue el Espíritu Santo que te llevó a ti a esa conclusión y a esos 4 o 5 hermanos a otra. Sé que no contesté totalmente esa pregunta, pero por lo menos es un comienzo. Quiero basarme en lo que dice el texto y no ser, tener la humildad de entender que yo pueda, aún con el Espíritu Santo, el problema no está con él, pero yo puedo errar. Y puede ser por mi propia carne, puede ser por falta de entendimiento, pero ayuda en esos momentos comparar y dejar que esos comentarios te convenzan. Deben dar razones por sus conclusiones. Y si veo en la Biblia, lo que están diciendo me cierra, porque ahora lo veo en la Biblia. Bien, aprovechen de esa ayuda. Ok, seguimos. Comenzamos con esta pregunta, repasando qué es la homilética. Ustedes tienen este documento, o uno muy parecido. Y no sé cómo sacan apuntes, sé que tienen anotaciones en sus cuadernos, en sus archivos. Les di otro archivo que quizás quisieran imprimirlo y juntar todo en un lugar solo. No sé qué les sirve mejor, pero lo que les di ahora y lo que pienso darles la semana que viene es un resumen de lo que hemos visto, lo que estamos hablando. Y si es una ayuda, entonces, bien. La homilética se puede definir como la preparación y la entrega de un mensaje bíblico, un sermón, una lección bíblica. Así que estamos comenzando con la preparación de sermones. No es hermenéutica, pero sí depende de hermenéutica. Y no siempre podemos asegurar de que todos hayan estudiado hermenéutica, pero tenemos que tener cuidado de interpretar bien. Incluso la relación entre la homilética y la hermenéutica es clave. Y usamos esta ilustración de una pirámide
para medio explicar la relación entre la predicación y otras cosas que estudiamos. Y ahí en la base es hermenéutica, son los principios. Usamos esos principios. Puedo volver a esta figura, pero déjenme preguntarlo así. La predicación se basa en una buena interpretación bíblica. ¿Y qué van en los blancos? Usando los principios ya les dije, de hermenéutica, hacemos ¿qué? La exégesis. La exégesis es el poner en práctica. Pensando en construcción, hay principios de matemática, principios de física, y es necesario entender algo de eso. O arquitectura, hay principios, hay ciencia, hay principios que ponemos en práctica cuando nos ponemos a edificar físicamente un edificio, una casa. O sea, la exégesis es el poner en práctica, hacer una buena lectura, lo que quiere decir el autor. Lo hacemos comparando nuestras conclusiones con lo que dice el resto de la Biblia, que va en esos blancos. Algunos de ustedes están viendo el archivo. Está bien. ¿Qué van en esos blancos? Teología bíblica y teología sistemática. Estoy usando principios para hacer la exégesis, una buena lectura, y lo hago comparando lo que dice el resto de la Biblia. En un pasaje que dice que Jesús es un hombre, se cansó, llegó a la conclusión, Jesús es un hombre. Bien, pero comparando con lo que dice el resto de la Biblia, también es Dios. Y cuando hacemos la teología bíblica, la teología sistemática, estudiamos la cristología, terminamos llegando a la conclusión de que no es que era parte hombre y parte Dios, o que parte de su ser era hombre y parte era Dios, es que era una persona sola, con una naturaleza totalmente humana y una naturaleza totalmente divina. No lo entiendo totalmente, pero viendo la teología, llego a esa conclusión necesaria. Y a la misma vez estoy consciente de las observaciones históricas, la teología histórica. ¿Cómo lidiaron los hermanos hace miles de años ahora, o casi miles de años, con esas cuestiones? La cristología. Lo que decidieron o lo que afirmaron concilios, grupos de la iglesia, esas decisiones no fueron inspiradas. No me baso en un credo, en una declaración de fe, en una decisión, en un concilio de los primeros siglos, pero sí quiero entender lo que entendieron ellos y estar consciente de esos debates que tenían que ver con la persona de Cristo, la Trinidad. Okay. Por eso ahí al lado, en la pirámide, vemos esa parte, la teología histórica. Quiero comparar y estar consciente de cómo interpretaron este texto en el pasado, cómo llegaron a ciertas conclusiones y cómo aplicaron ese texto. En lo posible quiero estar consciente de esa historia, porque no es que dependo, no es que dependa de manera absoluta de la iglesia del pasado, pero sí aprovecho de su conocimiento. La Biblia es la norma, la Biblia es la base, tenemos el Espíritu Santo, pero no debemos ignorar o pasar por alto lo que han enseñado y lo que han entendido hermanos a lo largo de la historia.
Y todo eso para después aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y proclamarla a otros. Cuando hablamos de aplicación, cuando hablamos de predicación, estamos hablando de la teología práctica, consejería, primero aplicación personal, y ahí vamos, estudiamos para poner en práctica y después compartir con otros. Okay. Esa es la relación entre la predicación y las demás disciplinas de la teología. Otra manera de destacar la conexión es esta serie de pasos, comenzando con ¿qué? Observación. Observación. Bien. Interpretación. Bien. Observación, interpretación, después aplicación y proclamación. 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 Y hay un orden correcto. Ok, pueden aprovechar estas preguntas en su estudio. Y ustedes ya tienen este archivo. Eso incluí la prueba para que puedan tener todo en un lugar. No vamos a repasar todas estas preguntas, pero si llegan a estudiar y no saben la respuesta, creo que repasamos todo en clase. Están las grabaciones, pero si están confundidos en algún punto u otro, consulten. Ok, en estas lecciones estamos hablando de una filosofía bíblica de la predicación. Cuando decimos filosofía, no estamos hablando de esa rama de estudio que se basa meramente en la razón del hombre. El hombre arma sus ideas. Estamos hablando de por qué hacemos lo que hacemos. Un sistema de creencias que se basa en la Biblia. No implica que no usemos razón, que no usemos lógica, pero la Biblia es la base. La Biblia manda. Queremos, como cristianos, queremos que nuestra filosofía de vida sea bíblica, nuestra filosofía de ministerio sea bíblica y específicamente que nuestra filosofía de la predicación sea bíblica. Así que, ¿por qué predicamos como predicamos? La respuesta tiene dos partes, según esta manera de verlo. Predicamos a base de lo que dice la Biblia sobre la predicación. La Biblia habla de la predicación. Así que predicamos de cierta manera, tratamos de basarnos en lo que dice la Biblia sobre la predicación. Tratamos de predicar a base de lo que la Biblia dice sobre sí misma. Estamos predicando la Biblia, importa lo que la Biblia dice sobre sí misma. Y esto se puede bosquejar. Uno, lo que la Biblia dice sobre sí misma. Dos, lo que dice la Biblia sobre la predicación. De paso, y esto es a propósito, quiero que vean, aunque el punto en esta lección no fue y no es cómo bosquejar, hablando de la Biblia, pero estoy tratando de a la misma vez presentar bosquejos. Cuando hablamos de bosquejos, estamos hablando de organizar material, organizar ideas. Ya ahí ven, 1 y 2 son puntos paralelos, ¿no? 1 y 2 no son oraciones completas, son ideas. No tengo una oración en punto 1 y una idea incompleta en punto 2. Son paralelos. Lo que la Biblia dice sobre sí misma. 2, lo que dice la Biblia sobre la predicación. Y si hay un subpunto A, tiene que ver con B, por lo menos. Ahí ven, no digo que sean bosquejos perfectos, pero tratando de presentar unos ejemplos de cómo lo que queremos hacer con bosquejos. ¿Okay?
¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? Es inspirada e inerrante. Es útil. Es centrada en Cristo. ¿Qué dice la Biblia sobre la predicación? Y ahí veo un mapa de a dónde vamos. Ok. Hablamos de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Verán en este archivo hay algunos versículos destacados. Convendría memorizarlos. No tiene que ser en esta versión, puede ser propia, si usas Reina Valera 60, perfecto. Pero estos pasajes bíblicos convendría, incluso para el examen, memorizarlos, son clave. Hay otros pasajes, pueden ver, por ejemplo, hay muchos pasajes en el libro de texto, en el documento que tienen de Rimers, tiene varias páginas con buenos textos que hablan de la predicación, pero estoy destacando algunos puntuales. 2 Timoteo 3, 16 a 17. Y hay algunas ideas de cómo acercarse al texto, algunas ideas, algunas preguntas para plantear. Y un diagrama de frases justo nos ayuda a entender la relación entre las ideas. Si vimos esto, la escritura es, uno, inspirada por Dios y útil. Lo que la escritura es, eso va a afectar nuestra manera de predicación. Útil para 4 propósitos, 4 usos: para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Con este propósito final, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que sea equipado para toda buena obra. Que cuando llegamos a hablar, y bueno, vamos a llegar a esa parte, pero cuando llegamos a hablar de no solo el contenido de nuestra predicación, de también lo que estamos haciendo, eso se basa en parte en la naturaleza de la Biblia misma. La Biblia misma enseña, reprende, corrige, instruye. Así que quiero que mi sermón haga lo mismo. Y bosquejamos ahí el texto, y esto ya hemos visto. Pregunto ahora si este bosquejo, si este bosquejo conserva este bosquejo conserva las relaciones en ese texto. Tengo un punto que es la naturaleza de la escritura, es inspirada y útil. Otro punto, el propósito de la escritura. 2 puntos paralelos. Vieron que en el diagrama no fueron 2 puntos paralelos. El punto, digamos, principal es que la escritura es inspirada y útil para estos usos, con este propósito. No es que el bosquejo tiene que verse exactamente como el análisis del texto. Si bosquejo de esta forma un diagrama de frases, un diagrama de arcos, sea lo que sea el método que usas, no es que el bosquejo tiene que reflejar exactamente esa organización, pero no quiero torcer las relaciones. No quiero armar mis propias conexiones. Así que por eso el punto 2 aclara que es el propósito. Y creo que este bosquejo es fiel a la organización del texto, en la naturaleza de la escritura, y 2, el propósito. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Volando otra vez, pero ahí tienen para quizás estudiar más con más tiempo.
Hicimos el sermón 1. Cuando decimos sermón, no es un sermón completo, pero el bosquejo. ¿Y qué vimos en Esdras? Que la predicación bíblica sigue un orden correcto. Y es un ejemplo de ese orden. El texto no dice que Esdras preparó su corazón para primero enseñar la ley, después ponerla en práctica y tercero estudiarla. No, al revés. Vemos ahí el orden. Y otra vez, de paso, un ejemplo de bosquejo. Y hay dos bosquejos ahí. Y vamos a analizar un poco la diferencia. El primero tiene como mensaje principal: Esdras preparó su corazón para tratar con la ley. Y los 3 puntos dividen los 3 componentes de esa idea de tratar con la ley de Dios. ¿En qué consistió su trato con la ley? Estudiarla, practicarla, enseñarla. El segundo bosquejo, que creo que también es fiel a la organización del texto, Esdras preparó su corazón. ¿Para qué? Para 3 propósitos: estudiar, practicar, enseñar. El punto ahí es que hay un orden, pero a la misma vez estamos viendo cómo se puede bosquejar un texto. Otro pasaje clave, 2 Timoteo 4, 1 y 2. Vimos, sí. No entiendo que arriba decía interrogativo o interrogativa, no. No sé si es para preguntar a la congregación cómo plantear esa pregunta, que la estén haciendo a sí mismos Sí. adelante, o es como una forma de tener el bosquejo, no decirlo en sí a la pregunta, sino que Sí, la pregunta es si es mejor decir interrogativo en español. Ok, interrogativo o pregunta. ¿Suena? Interrogativo. ¿Está bien así? Ok. La pregunta es si eso está ahí para verbalizarlo, decirlo en el sermón. Puede ser que sí, no necesariamente. Y vamos a hablar de los elementos del sermón después del examen, okay. Vamos a seguir. Pero en esta organización, después de presentar un mensaje principal, se anticipa una pregunta que se va a ir aclarando en el sermón, en los puntos del sermón. Y identificar esa posible pregunta no solo te ayuda a armar lógicamente o razonablemente el material, sino también te ayuda a que fluya el sermón. Estás llevando la gente hacia las partes de tratar con la ley o los propósitos de su dedicación. Así que puede ser que se diga verbalmente, puede ser que no. Yo suelo hacerlo. Si he armado interrogativo, suelo decir: ¿en qué consistió este trato con la ley? ¿O para qué preparó su corazón? Para 3 propósitos. Y ahí estoy anunciando que hay 3 puntos, en este caso 3 propósitos. Es una manera bien clara se llama un método deductivo, vamos a hablar de eso después, pero presentar el tema o presentar el mensaje y después ir apoyando lo que presentaste. Segunda Timoteo 4. ¿Están conmigo? Ok. No se duerman todavía. Esdras nos
No. ¿Qué estamos? Ok, bien, bien, bien. Estas nos dio un ejemplo del hecho de que hay un orden correcto. Vemos en 2 Timoteo 4:2 que la predicación bíblica tiene el contenido correcto. ¿Cuál es? Predica La palabra. la palabra. Podemos agregar también predica a Cristo, que vamos a ver en otro pasaje. Pero ahí es donde nos pusimos a hablar de la filosofía de la predicación expositiva, que ya lo hemos hablado hoy, no voy a volver a entrar en esa charla, pero pueden leer lo que tienen ahí. Pensando en su bosquejo de estas, abarcó todas las ideas en el texto. Si estoy predicando un pasaje bíblico, quiero que mi sermón abarque todas las ideas en el texto. No quiero sacar solo mis ideas favoritas de ese párrafo, sino quiero lidiar con la totalidad. Abarca todas las ideas del texto, mantiene la relación inspirada. No es que el bosquejo que predicas tiene que verse exactamente como tu análisis del texto, pero no quieres torcer las relaciones, quieres presentarlas como están. Si es un propósito, es un propósito. Si es una concesión, predicar esa concesión. El mensaje y el bosquejo concuerdan con el resto del contexto, contexto del libro, contexto de la Biblia. Ok, ¿qué implica esto? Si estamos diciendo que no solo hay un orden correcto, pero hay un contenido correcto, y ese contenido incluye hasta las relaciones entre las ideas, ¿qué implica? Si tengo que estar comparando lo que dice este texto con el resto de la Biblia, ¿implica entonces que tengo que ser experto en toda la Biblia? No, pero sí implica ciertas cosas. Tengo que estar aprendiendo continuamente, humildemente. ¿Implica que cada sermón tiene que exponer un solo texto? ¿Predica la palabra? No. No es necesario que solo predique un solo texto. Pero, ¿por qué no? ¿Ok? Y queremos animarles a que desarrollen esa habilidad de predicar un texto, un párrafo de texto. Un salmo. Un salmo tiene un mensaje. Se puede predicar de los salmos sobre refugiarse en Dios. ¿Ok? Es un tema de los salmos. Bien, está bien predicar un mensaje temático, pero ¿por qué no tomar Salmo 90 y exponerlo? ¿Okay? Vamos animándoles a que desarrollen esa habilidad. ¿Implica que no se puede predicar un tema secundario? No, hemos visto esto. Voy terminando. ¿Implica que el bosquejo homilético siempre tiene que seguir exactamente el mismo flujo del pasaje? No, pero no debo descuidar esas relaciones. No quiero cambiar el mensaje cambiando las relaciones en el texto. Puedo elegir un tema, lo hice ayer. En realidad había predicado ese mensaje, una versión de ese mensaje en otra iglesia en el día de la Pascua. Fue elegido el tema para mí al ser el día de la Pascua de Resurrección. Normal predicar sobre la resurrección. Está bien, pero el texto tiene que mandar lo que uno dice sobre ese tema. Ok, recuerden, esto es importante, hay dos posibles preguntas al momento de predicar. Puedo preguntar qué puedo decir sobre este texto
O, ¿cuál es la otra opción? ¿Qué dice La este opción texto? correcta, ¿qué dice el texto? Ahí tienen la prueba que ya han visto. Pueden aprovechar de las preguntas. Pablo usa varias figuras para describir el predicador bíblico. Ustedes tienen esa cita. Tienen el libro de texto. No voy a darles otra vez las respuestas. Ok. Ok, vamos a pausar este repaso. La semana que viene seguiremos. Según el sílabo de clase que están haciendo para esta semana. Estudiando. Okay. ¿Quieren saber cuál será el sermón 3 para ir pensando? Sí, ok. Sí. Sería bueno. Ok. El sermón 3, recomiendo que esperen hasta la semana que viene. No me entreguen el sermón 3. Ok, creo que la semana que viene vamos a poder aclarar algunos temas. Así que no anticipo que, si bien voy a compartir las pautas para sermón 3, no anticipo que estén entregándolo todavía, pero pueden ir pensando. Digo sermón, no es un sermón, en este caso son 4 bosquejos, es un proyecto, pero son bosquejos que ya han hecho, ¿okay? De estas 7-10, creo que armen un bosquejo exegético. Ya tienen 2 ejemplos en los apuntes, ¿okay? Quizás el tuyo va a ser un poco diferente a base de lo que ya han hecho. Bosquejo exegético, ¿cómo está en el texto? Esdras hizo tal cosa, para tal propósito. Pero después un bosquejo más homilético, enfocado no solo en Esdras en tercera persona, sino en tu iglesia. ¿Cómo vas a predicar esto? Aplicándolo, contextualizándolo. Y otra vez, bosquejo no es una hoja llena. Estamos hablando de puntos, 3 puntos, 2 puntos, 4 puntos, como los bosquejos que se ven ahora en este archivo. ¿Okay? Un bosquejo exegético, después adaptado, bosquejo más homilético. Sí. ¿Cómo? Esto es perdón. Un proyecto. Para, ¿cuál fecha? No es Para esta semana. No para esta semana, según el sílabo de clase, lo que dice el sílabo de clase. Primero de Sería- mayo no se hace. Estudiar. No esta semana, la otra semana. El sábado, no este sábado, sino el otro, según el sílabo de clase. Estoy adelantando porque pidieron que lo hiciera. Pero no se hace, no tiene que hacerlo ahora esta semana, pero pueden ir pensando. Bosquejo exegético, bosquejo homilético. Bosquejo exegético de Juan 3:16, bosquejo homilético. Quiero volver a Juan 3:16, trabajar un poco juntos. ¿Ok? Les envío este archivo para que lo tengan, pero no se tiene que entregar esta semana. Lo único que cambia en el sílabo de clase es la fecha del examen. La semana que viene vamos a estar acá otra vez en clase y el examen será para esos días alrededor del 1 de mayo. Será para el 29 de abril entonces, para el sábado 29 de abril. ¿Cómo? Será para el sábado 29 de abril. Claro, Sí, sí, está bien. sí. Como dice el Ok. sílabo de clase. Este sábado nada, estudien nomás. El próximo sábado
que sería el, ¿qué dijiste? 29. 29. Sí. Bien, 29, sermón 3. Después, 6 de mayo, la lectura. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Todo gracias. sábado. Si surge otra pregunta, a las órdenes. Padre, gracias por este tiempo. Pedimos que nos ayudes a basar lo que hacemos en la Biblia y que podamos aprovechar del proceso de estudiar e incluso dar exámenes para mejor entender, mejor aprender lo que queremos aprender para poder servirte mejor. Bendice a cada uno. Danos tu protección en el viaje, a aquellos que están viajando para volver a casa. Pero en cada situación, cada lugar, pedimos tu bendición, tu protección y que nos guardes el pecado y que vivamos de manera que te glorifique, que te glorifica porque se basa en nuestras vidas, se basen en lo que dice tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.